buenos días, ya casi tardes, después de este café reparador. Vamos a la sesión en la que espero que hablemos mucho de realismo del mercado. No es que no se haya hablado antes de realismo, pero creo que aquí vamos a hablar de algo fundamental, que es esa pregunta de si puede existir o no una inversión publicitaria responsable. Ha salido en alguna de las sesiones anteriores esa posibilidad de que de alguna manera los anunciantes, las agencias, todos los que participan en el ecosistema publicitario favorezcan en cierta medida algo tan importante para la sociedad como es el periodismo, para la democracia, para tener criterio, como se ha dicho, para tener sentido crítico. Que es una idea un poco revolucionaria, ¿no? Porque en el mundo del marketing y la publicidad lo que importa de hecho es que haya unas audiencias que realmente sean satisfactorias para las empresas, para los anunciantes. Y antes hemos hablado de esa metáfora del Usain Bolt, que Luis Enrique nos ha dicho, bueno, la metáfora no es muy buena, lo bueno tendría que ser que los medios consiguieran tener una audiencia tan importante, porque son tan importantes para la sociedad, que consiguiesen convencer a los anunciantes de que son los mejores medios publicitarios, o tan buenos como lo fueron quizá en otros tiempos, ¿no? Y no sabemos si eso es verdad, ¿no? Es más, yo creo que sí sabemos si es verdad o no, porque los medios, ya se ha dicho en muchas ocasiones a lo largo de la mañana, viven en una situación bastante crítica. Yo he salido de las dos sesiones anteriores con un cierto optimismo sobre los medios. Cuando luego salgo por ahí, voy a las librerías y leo la muerte del periodismo, el sector de los medios muere, hay una debacle en la prensa estadounidense y entonces he salido bastante optimista. No quiero dejar de ser optimista, ¿no? Pero es cierto que el mundo de los medios vive una situación económica y financiera realmente complicada. Y históricamente los medios han tenido 4 vías fundamentales de financiación, que eran o el Estado, que no nos suele gustar en general mucho, o los propios usuarios, que parece que ahora se empiezan a reconsiderar como fuente publicitaria, o los anunciantes, o últimamente la filantropía, ¿no? Pero es cierto que los anunciantes, la publicidad, ha sido el sostén fundamental del periodismo libre y democrático en las sociedades, sobre todo occidentales. Y eso es lo que es la cuestión, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera creo que en esta mesa redonda, también representada por el ecosistema de marketing y publicidad del sector, tenemos a un representante, a Javier, del mundo de los medios, de A3 Media, tenemos a Cristina, de Interpublic, de una empresa de intermediación de planificación de medios, tenemos a Marina de Macan, de una agencia de publicidad que es quien dice a los anunciantes qué es mejor para sus marcas. Y entre eso que dice, a veces puede decir que los medios tienen algo que hacer con sus marcas. Y tenemos a Nacho de Endesa, que es un gran anunciante, con lo cual tenemos aquí representado al sector en su conjunto. Y yo no voy a decir mucho más porque ya se han dicho muchas cosas a lo largo de la mañana. Simplemente me gustaría saber cómo han visto ellos, en primer lugar, un poco ese declive. Creo que se puede hablar de declive, ¿no?, de los medios. Y yo cuando hablo de medios, estamos aquí muy centrados en medios, pero incluso diría de los contenidos periodísticos, claro, porque en los medios hay muchas cosas, ¿no? Pero los contenidos periodísticos, que es de lo que aquí estamos hablando, ¿cómo ven ellos la pérdida o el declive de su capacidad de apelar publicitariamente a los anunciantes, ¿no?, de su atractivo como generador de targets relevantes para los anunciantes? Ellos tienen prácticamente un par de décadas de experiencia. Hoy estamos todos con 2 décadas de experiencia, ¿no? Todos estamos en el nuevo siglo. Y por tanto nos pueden contar bastante bien cómo han visto esa evolución, ¿no?, de pérdida o no de importancia de los medios en esa economía de la atención donde antes eran los monopolistas y ahora son nada, unos pindundis que andan por ahí, ¿no? Pues quien quiera empezar, no sé si empezamos por los propios medios, a mi derecha con Javier. Es que según te oí hablar no me siento muy identificado. No, vale, o sea, bien. Con esta pérdida de importancia. A ver, yo creo que el paradigma es que ha cambiado mucho el terreno del juego, ¿no? O sea, antes éramos pocos y muy relevantes, y es verdad que ahora hay muchos más jugadores en el terreno del juego, ¿no? Y entonces, es verdad, el tiempo, la atención se fragmenta y se atomiza entre todos los players. Además, es que han venido players que son auténticamente relevantes, supranaciones, podríamos decir, ¿no? Pero con todo esto, el papel que hablo yo de A3 Media, por ejemplo, yo creo que sigue siendo tremendamente relevante. Nosotros a lo largo del mes
en algún momento el 95% de la gente entra en contacto con nuestros soportes, bien sea en la tele, bien sea en la radio, bien sea en redes sociales, en nuestras propiedades digitales, ¿no? Y el consumo sigue siendo muy, muy importante. O sea, yo esa pérdida de relevancia, estoy seguro que si cualquier anunciante o cualquier empresa tuviera una mala noticia en el informativo de Vallés, no le gustaría nada y no consideraría que es poco relevante, ¿no? No me siento muy identificado con eso que decías. Esto es lo que suele pasar cuando se pregunta algo a alguien que tiene éxito. Sí, seguimos. Me gustaría la opinión de los cuatro sobre esta cuestión, ¿no? Cómo los medios y los contenidos periodísticos, porque si no hablamos de medios muy en general, pero aquí estamos hablando mucho de periodismo, son capaces o no de atraer targets, audiencias atractivas. Yo, por apuntar un poco en la línea de lo que decía Javier, y no puedo estar más de acuerdo con él, pensé que iba a ser la única, yo no creo que estemos viviendo un declive de los medios, yo creo que todo lo contrario. Es decir, creo que estamos viviendo la disrupción radical tecnológica y digital que hemos vivido en los últimos años ha procurado al sector un montón de oportunidades, ha fragmentado muchísimo, es verdad, las maneras de consumir y de acceder a los contenidos, y eso ha complejizado mucho el entorno en el que operamos, pero tenemos más alternativas que nunca, más oportunidades que nunca, con la tecnología favoreciendo y ayudando a que eso suceda. ¿Qué pasa? Que nos ha pillado en un momento donde nuestra industria era una industria súper madura, ¿no? Y en un momento de madurez donde te cuesta mucho más moverte, donde te cuesta mucho más actualizarte, porque tienes, digamos, un status quo como muy asentado. Entonces, a mí comparar que una cuenta de resultados, que no es nada que me guste, porque cuanto más competitiva sea el entorno, ¿no?, de los medios de comunicación y de los grandes grupos de comunicación, mejor para todos, pero que el hecho de que algún P&L no vaya bien no significa que la industria esté en declive. Significa que a lo mejor no hemos tenido la velocidad de actualización o la visión. Entonces, creo que vivimos un momento precioso en la industria de los medios, del periodismo y de la comunicación, donde tenemos más oportunidades que nunca. Otra cosa es que también es más complejo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un reto que lo puedes ver medio lleno el vaso o medio vacío, y pues lo puedes ver como una oportunidad o como un riesgo, ¿no? Yo, desde luego, sin ninguna duda, me gusta verlo como en clave de oportunidad. Marina. Yo ya a lo que ha dicho Javier y Cristina voy a aportar datos, porque es que no puedo estar más que de acuerdo. Es decir, tú te ves el informe de Media y Entertainment del año 23 de Pricewaterhouse y ahí está blanco sobre negro. La industria de los medios no está decreciendo. De hecho, ha tenido un año 23 más difícil que el 22, donde creció un 10 y pico globalmente, y el año pasado un 5 y pico globalmente, pero dentro de las tres grandes fuentes de ingresos de esa industria, una de ellas es la publicidad está pasando por un muy buen momento. Estamos hablando de un crecimiento global esperado este año cerca del 10%, en España un poco menos, pero bastante positivo. Es decir, a pesar de todos los retos, la inflación, la incertidumbre geopolítica, todo lo que estamos viviendo, creo que la robustez de la inversión publicitaria está ahí. Insisto, no van mal los medios, lo que van mal es algunos medios, porque hay medios que están creciendo espectacularmente. Por ejemplo, todo el mundo de digital audio está disparado. El mundo de OTTs o el mundo de video on demand está disparado. Otros mundos mucho más tradicionales que no crecen espectacularmente, pero están muy bien y están sólidos, la radio, ahí están. Entonces yo creo que tenemos que hablar en serio de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es concretamente de la prensa y de las revistas, que es de lo que estamos hablando, y también tendríamos que entrar incluso allí encontramos historias de vaso medio lleno, porque hay ejemplos en el mundo de medios en esas áreas que lo están haciendo muy bien. O tendríamos que preguntarnos si ese subsegmento de medios está decreciendo, que está decreciendo en cuanto a su inversión, ¿por qué está ocurriendo eso? A lo mejor han perdido la conexión con el consumidor. Parte de las cosas que yo creo que tendríamos que hablar. Sí, porque cuando hablamos del sector de los medios y en los informes internacionales de media industry es muy grande, ¿no? La media industry es entretenimiento, es ficción, es periodismo, pero cuando hablamos de los contenidos periodísticos sí que es cierto que algo está pasando.
con los contenidos periodísticos convencionales, con las marcas periodísticas, independientemente, obviamente en todos los sectores hay casos de éxito, pero como industria el soporte publicitario que ha tenido históricamente lo está perdiendo, en favor de las plataformas, en favor de otras modalidades de difusión, de distribución de contenidos. No sé si los anunciantes lo ven también así o no. Como lo ven mis tres, habéis visto que hemos empezado con una pregunta que me han llevado a la contraria. No hay crisis en la industria publicitaria de los medios. Yo discrepo ligeramente, ¿no? del tema. A ver, yo creo que partiendo el primer punto, ¿no?, que mencionabas, Ángel, yo creo que los medios de comunicación, vamos a llamar la prensa, ¿no?, que de la que hemos tenido una nutrida representación al principio, creo que es importante. Ha sido importante y va a seguir siendo importante como instrumentos y también como vehículos para anunciar, ¿no?, para que los anunciantes expresemos nuestros mensajes comerciales o institucionales. Es cierto que, dicho todo esto, creo que es bastante evidente que ha cambiado el contexto de una manera dramática, ¿no? Y esto significa que cuando hablamos del media industry que estaba comentando Marina, estamos hablando ya de otras cosas que no son solamente medios de comunicación dedicados básicamente a informar y a crear estados de opinión en la sociedad. Estamos hablando de sitios donde se generan y se distribuyen contenidos y podemos empezar a discutir si eso es un medio o no es un medio, ¿no? Si apartamos eso un poquito y nos centramos en esta pregunta de los medios, yo creo que el futuro sigue estando ahí, pero es cierto que es de manera diferente. Y yo aquí creo que es importante como anunciantes que dividamos dos cosas, ¿no? Una es la responsabilidad de gestión que tenemos los anunciantes cuando invertimos un presupuesto. Y esa responsabilidad de inversión pasa por estar dando un rendimiento a cada euro que metemos en esa inversión. Es decir, tenemos que vender o tenemos que conseguir unos objetivos comerciales. Entonces, dicho eso, donde técnicamente tenemos que invertir es allí donde está la atención de la gente. ¿Vale? Entonces ahí es donde se pueden generar las primeras fricciones, porque la atención de la gente está, sin ninguna duda, parte del día en los medios de comunicación, porque todos hablamos de lo que dice, comentaba antes José Antonio en el café, ¿no?, lo que una exclusiva del Confidencial es comentada, marca agenda, se habla de ello, se usa esos contenidos en Twitter, se generan opiniones, se hacen elementos cruzados, es decir, que lo de los medios es importante y eso no lo podemos obviar. Otra cosa es que luego esos señores o señoras que consumen esa información, luego se pasan 20 minutos en TikTok o en Instagram o en X o viendo vídeos en YouTube o viendo un programa de televisión, exactamente igual. Por lo tanto, el anunciante tiene que estar también ahí y eso detrae, lógicamente, recursos de inversión que antiguamente o tradicionalmente iban exclusivamente a los medios. Entonces yo creo que el mix ha cambiado y la responsabilidad del anunciante ha cambiado. Y esa es la primera división, la responsabilidad sobre el presupuesto que inviertes para obtener un retorno comercial. Y luego está otro punto que a mí me gusta dividirlo y me cuesta horrores, porque compartirán algunos de los editores que tenemos aquí presentes que siempre hay ese debate, oye, tenemos que ayudar a los medios, y claro que tenemos que ayudar a los medios, pero otra cosa sería el debate de cuánto de los anunciantes puede y debe ir a soportar o apoyar el valor democrático que aportan los medios, pero eso es otra cosa. Aunque la cuenta de resultados consolide de la misma manera, pero creo que son dos cosas diferentes. Por un lado es invirtamos para dar un retorno comercial y por otro podemos abrir un debate específico de cuál es nuestro papel como ciudadanos, y las empresas son parte de la sociedad civil, como puedo serlo yo a título personal apoyando un medio de comunicación, si tenemos o no tenemos que dar parte de nuestro presupuesto a hacer esto, ¿vale? Entonces yo separaría esos dos debates y me gustaría, porque esto genera, y creo que es el gran elefante en la habitación, tensiones insanas entre la información y lo comercial, las presiones, las llamadas, este tipo de situaciones que confunden, ¿no? Yo creo que la vida informativa tiene una vida y un cauce y que tenemos que respetar, y aunque tengamos muchas veces la pulsión o la necesidad de llamar y de hablar, oye, ¿qué ha pasado? Tal, pero tenemos que intentar separar eso. Y por otro lado, también la presión la recibimos en este otro sitio. Hay muchos casos, afortunadamente cada vez menos, donde, oye, si no inviertes, tendrás problemas. Entonces, creo que es muy sano que hablemos de ello, que diferenciemos entre la inversión comercial y luego abrimos un debate, si queréis, y podemos hablar de esto, sobre el valor democrático, que lo tienen. Y tengo alguna propuesta al respecto, ya que hemos entrado en el Observatorio de Medios, que me gustaría que pudiésemos debatir. Sí, pues una de las, por conectar con esta última idea, que luego la retomaremos también al final, porque el título es Inversión Publicitaria Responsable, pero
Una de las ideas que creo que permite pensar en positivo, voy a salir de mi situación negativa del ecosistema publicitario y de los medios, de pensar en positivo es a través de la marca, ¿no? Entonces, yo recuerdo que hace años, cuando empezamos en la universidad un máster en gestión de empresas de comunicación, hicimos una ronda de conversaciones con directores generales de empresas periodísticas y a una de ellas, que editaba un periódico nacional, no diré cuál, ¿no? Recuerdo que al final de la entrevista le dijimos: oiga, ¿y ustedes cómo gestionan la marca periodística, ¿no? Y la respuesta me sorprendió, porque me dijo: no hace falta, todo el mundo nos conoce, ¿no? Llevamos ahí muchos años, ¿no? Y no había una conciencia de gestión de marca, ¿no? Pero yo creo que en el mundo del marketing y de la publicidad, la conexión entre las marcas hoy es muy importante, ¿no? Y la capacidad que tengan los medios de vincular también sus marcas y el trabajo que hacen con sus marcas con audiencias que también sean de interés para anunciantes es algo, un plus, ¿no? En el que vemos que todos los medios también llevan años trabajando. Y en el caso de Antena 3 Media, quizá es uno de los éxitos de marca corporativa más marca de medios específica. ¿Cómo veis esta importancia, la gestión de la marca periodística para, bueno, pues para navegar en ese río de la información, la publicidad y la inversión de los anunciantes? Pues mira, para nosotros es que es algo absolutamente clave, fundamental. Yo siempre digo que a nosotros nos pone tan nervioso los resultados de audiencia como los resultados de un estudio de imagen. Porque hemos trabajado mucho en que las marcas sean marcas reconocibles, marcas bien vistas, marcas con una imagen, una buena imagen, ¿no? Yo creo que además esto es algo muy atribuible al actual equipo de gestión de A3 Media, que viene del mundo del marketing, de la comunicación, y que ha trabajado fuertemente en este tema, porque antes la imagen de una cadena era la resultante de la imagen de los productos o los programas que emitía, y realmente nosotros no lo hicimos así en su momento, cuando quizá no se demandaba tanto como ahora, ¿no? Entonces, para nosotros es algo absolutamente clave, absolutamente fundamental, para darnos identidad y para diferenciarnos del resto. El resto, estoy pensando en otras televisiones o en las plataformas, ¿no? Para nosotros, ya te digo, es algo absolutamente clave. Y de hecho me gustaría que igual de clave fuera para el resto de la industria, ¿no? Porque yo creo que hay un tema fundamental, que es llegar al quién, a grandes audiencias, a perfiles concretos, pero creo que una cosa que no se hace lo suficiente es dar la importancia al dónde, ¿no? O sea, ¿dónde sale mi publicidad? Porque estoy seguro que BMW no querría salir en la hoja parroquial de barrio de Hortaleza, pues no Hortaleza o Majadahonda, da igual, ¿no? O sea que cada marca tiene su sitio en el que estar, ¿no? Y ese dónde creo que no se ha puesto lo suficientemente en valor, para empezar por los propios medios, ¿no? El decir, ojo, que no es lo mismo estar en un entorno que estar en otro, no es lo mismo estar en... Eso lo valoran desde las agencias, lo valoran los anunciantes, esa idea de encontrar los entornos de marca, entornos de audiencias de calidad más controlados, donde, por así decirlo, la brand safety importa. Yo creo que el trabajo de la marca periodística nunca había sido tan importante como hoy, porque hace unos años los anunciantes no tenían tantas opciones como ahora y tenían que pasar por los medios periodísticos en cualquier caso. Hoy eso es la oportunidad de estar con los medios periodísticos en un contexto donde un World Economic Forum te dice que el mayor riesgo que tiene la humanidad, la democracia y la civilización occidental es la desinformación. Eso es una oportunidad brillante para las marcas periodísticas, que si están bien trabajadas, me parece que pueden proporcionarle a los anunciantes y a los ciudadanos esa certeza perdida, es decir, esa incertidumbre y esa desorientación que da el hecho de sentir que puede ser que estés desinformado todo el tiempo y que la mitad de las cosas que estás viendo o leyendo no las puedes creer. En ese sentido, me parece iniciativas como la de la BBC, que ha montado este equipo de BBC Verify, con 60 personas dedicadas a hacer chequeo informativo, verificación de vídeos, ¿no? Es decir, todo este trabajo de análisis, de credibilidad, de ponerle un sello de verificación a las cosas, y creo que casi
muchos de los grandes medios y marcas periodísticas van a ir por ahí, eso es una gran oportunidad. Desde luego es una gran oportunidad para los propios medios y es una gran oportunidad para los anunciantes que buscan lo que yo llamaría transferencia de confianza. Es decir, nosotros vemos en todos los estudios que hacemos en McCann World Group, en nuestro centro mundial que tenemos de inteligencia de consumidor, Truth Central, donde hacemos muchos estudios todos los años multipaís, vemos la enorme pérdida de confianza en instituciones, por supuesto en gobiernos, en muchas cosas. Y la oportunidad que esto representa para las marcas. Pero las marcas buscan partners y aliados donde se pueda producir eso que yo llamo la transferencia de confianza. Y una marca periodística bien gestionada y fuerte puede proporcionar esa transferencia de confianza, que no solo de audiencia, a un gran anunciante. No sé si, Nacho, el anunciante es consciente de, bueno, es consciente, sé que es consciente, ¿no? Pero ¿cómo maneja la dificultad que tiene de gestionar bien su visibilidad en entornos tan tóxicos, ¿no? Donde hay desinformación, donde hay contenidos violentos, donde hay, bueno, ahora, hoy el Financial Times publica un reportaje bastante interesante donde explica que en previsión de las elecciones de noviembre de 2020 en Estados Unidos se han identificado ya más de 1000 websites informativas locales con una gran capacidad de generar atención, todas promovidas por no se sabe quién, dinero oculto, promotores políticos, lobbies, y son tantos webs locales como las webs locales formales, por así decirlo, reconocidas por Newsworld, que es una organización que valora, por así decirlo, la calidad de los medios periodísticos en Estados Unidos. ¿Cómo una marca gestiona, ante una perspectiva como esa, la posibilidad de que su marca esté financiando ese tipo de...? Bueno, es un tema complejísimo. Yo el asunto de la desinformación, por muchas razones, lo sigo estudiando mucho, investigando sobre ello, y he publicado varias cosas y lo conozco bien, aunque nunca se conoce bien esto, y está siendo, yo creo que es el principal problema de verdad que tenemos como sociedad, con el permiso de pandemias y cosas similares, porque es un tema tan silencioso que todos pensamos que estamos en la razón y estamos siendo afectados por elementos absolutamente imprevisibles y silenciosos, ¿no? Y eso está sucediendo, lo que tú comentas. Yo, en respuesta a tu pregunta, empiezo por una autocrítica de los anunciantes que probablemente otros anunciantes no compartan, ¿no? Ha habido un exceso pendular de huida de inversión a entornos digitales donde la opacidad ha ocupado gran parte de nuestras inversiones, y eso ha ido en detrimento del dinero que llegaba a los medios de comunicación. Y eso es una crítica que tenemos que hacernos nosotros los anunciantes. Creo que todo esto afortunadamente se está corrigiendo, porque al igual que en la tecnología se habla de los efectos perniciosos, ¿no? De la IA, de la desinformación y demás, pero la tecnología también nos debe ayudar y nos ayuda. ¿Y a qué nos tiene que ayudar? Nos tiene que ayudar sobre todo a simplificar esos procesos, y antes en meses anteriores se hablaba de la transparencia, en que esta transparencia sea casi un punto a punto entre anunciante medio o anunciante un intermediario, pero no una cadena de intermediarios que se quedan con 80 céntimos de cada euro que invierte un anunciante en otros sitios. Que esto es, perdóname el inglés, la hostia, ¿eh? Esto no debería estar permitido, y nosotros lo hemos permitido, y esto ha afectado a los señores que están en la parte de los medios de comunicación. Creo que todo esto hay que corregirlo, y estamos en ello. La tecnología nos permite hacer eso, pero requiere de un ejercicio y una voluntad de transparencia entre las dos partes. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que si, simplificando mucho el proceso, un medio de comunicación se deja pixelar por nosotros y nosotros por ellos, podemos estar ofreciendo en tiempo real contenido, comercial o no, o incluso informativo sobre nosotros, que está fuera de la línea editorial que decide un director, que es lógico y coherente, ¿no? Porque tiene un comportamiento determinado, porque viene a hacer otras cosas y sabemos que eso que le puede interesar algo que nosotros tenemos producido y que podemos servirle en ese momento que está leyendo cualquier tipo de información en ese medio de comunicación. Yo esto en vidas pasadas en otras empresas lo probé con Financial Times, he de decirlo, se arriesgaron, y el resultado fue increíblemente satisfactorio. Pero claro, el ejercicio significaba que yo estoy sabiendo de verdad si lo que dices que tienes, lo tienes. Pero también estoy sabiendo que el dinero que estoy poniendo para impactar en ese señor o en esa señora que está leyendo una información es un dinero que va perfectamente dirigido a conseguir un objetivo, y te lo quedas tú. No se lo queda una cadena. Y creo que esto es un asunto que, si lo ponemos sobre la mesa y lo trabajamos, cambiará radicalmente la manera en la que invertimos y en la que los medios reciben financiación. Claro, esa es la importancia de
el control del first day data, ¿no? El dato al final, de engagement, de utilización propio de... Ángel, a ninguno como usuarios nos gusta que nos interrumpan una experiencia de un contenido, de lectura, ¿no? Entonces esto al final lo que te genera es una smart interaction, ¿no? Que tienes, que te va saliendo de manera natural en un entorno en el que tú estás a gusto porque has llegado a él, porque te interesa lo que están publicando en ese medio de comunicación y por lo tanto por tu comportamiento a lo mejor me sirves un contenido que me viene bien de verdad porque es útil o porque lo quiero contratar o tengo unas posibilidades bastante mayores que cuando voy a volúmenes grandes, aquí con todo el permiso de las cadenas de intermediación, que tiene lógicamente su valor, pero que creo que la tecnología nos permite afinar mucho más, pero tenemos que hacer un ejercicio de transparencia y de simplificación muy grande a las dos partes. Cristina, que está en el lado de la intermediación y que de alguna manera tiene que, pensando en el público que tenemos aquí, ¿no? De alguna manera tiene que responder ante lo que se ve como, no sé si es un ogro, no voy a decir ogro porque hoy estamos muy optimistas, ¿no? Pero que es la programática, la planificación de medios mecanizada, en qué medida todos estos criterios se van incorporando o no para mejorar la programación de medios de los anunciantes o de soportes, y en qué medida también en ese sector la inteligencia artificial sin duda va a ser también fundamental, pero en qué medida en ese sector se trabaja el equilibrio entre, bueno, la mecanización necesaria para lograr cantidad, para lograr impacto, reach, y el criterio humano, la participación humana para mejorar o gestionar la calidad, que es otro de los aspectos, ¿no? Calidad y cantidad, no hay otro dúo, ¿no? Que tengamos que manejar. Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? Y creo que podríamos estar hablando en muchas mesas redondas consecutivas sobre este tema, ¿no? Pero yo creo que aquí hay dos aspectos. Uno lo mencionaba Nacho, ¿no? Y es para nosotros nuestra primera responsabilidad como agencias de medios, que nos debemos a nuestros anunciantes, a nuestros clientes, que no dejan de ser marcas comerciales o productos o servicios que quieren conectar con audiencias y al final lo que quieren es generar negocio sostenible para sus organizaciones. Y nosotros nos dedicamos a eso, ¿no? A ayudar desde nuestro ángulo a generar objetivos de negocio sostenibles para nuestros clientes, marcas en este caso, y poner la marca en el contexto adecuado para que la percepción que se tenga de esa marca entre las diferentes audiencias sea la que tiene que ser, ¿no? Y ahí, que es algo que llevamos haciendo toda la vida, ha llegado la tecnología a complicarnos por un lado la vida, pero también a ofrecernos un montón de alternativas, y ya entro en el mundo de la compra programática, para poder conectar de una forma mucho más relevante, mucho más personalizada, mucho más adecuada con determinadas audiencias concretas y saber con quién estás conectando, ¿no? Es cierto que hay una asociación como muy natural con la que no estoy muy de acuerdo en la industria, ¿no? Y es, bueno, es que como es programático es basura. No, es decir, lo único que hace la compra programática es que estás interponiendo una tecnología por el medio para hacer, como digo, un impacto en una audiencia concreta, sabiendo que esa audiencia es la que está recibiendo ese impacto, y a partir de ahí puedes construir historias con esas personas porque sabes cuándo las has impactado la primera vez y puedes hacer un segundo impacto y un tercero, puedes hacer un control de frecuencia para no tener que impactar o sobreimpactar a determinadas audiencias más de la cuenta, es decir, tiene infinidad de bondades, además de tener la trazabilidad directa de ese resultado de negocio. Es cierto que cuando tú haces compras muy masivas en programática, en compras abiertas, donde no pones ninguna tecnología para controlar la calidad ni del contexto ni del contenido, pues evidentemente estás dejando de controlarlo y por tanto sucede esto que estáis comentando, ¿no? ¿Hay tecnologías capaces de solucionar eso? Absolutamente, las has mencionado, brand safety, hay tecnologías que nos permiten taguear y saber en qué entornos están saliendo la comunicación de nuestras marcas. Puedes perfectamente eliminar determinados entornos de una lista de audiencias o de soportes para que no salga la comunicación ahí. Es decir, ¿se puede tecnológicamente hacer? Sí. Y por último, y otro tema que mencionaba Nacho y que a mí me parece importante es, claro que hay una parte de la inversión que va a cubrir la tecnología, porque esa tecnología tiene un coste. Yo creo que lo importante es que seamos transparentes en cómo cobramos esa tecnología. Entonces,
La transparencia es la clave de todo. Lo que es evidente es que si hay una tecnología, me da igual que se llame DMP, DSP, CDP o CPA, tienes que pagarla, porque hay alguien que te está procurando ese servicio, ¿no? Entonces, al final es que también muy oído, ¿no? Es que a los medios de comunicación les llega lo que les tiene que llegar después de reducir el coste del equipo y el coste de la tecnología y el coste de los datos que hacen que el impacto que tú estás generando en esas audiencias sea mucho más relevante, porque si tú eres una marca de alimento para perro, pues te gustará saber que estás impactando a un colectivo de personas que tienen perros en su casa, y eso es gracias a la información que te procuran los datos, ¿no? Entonces, creo que, por cerrar mi intervención, compra programática, es decir, a través de una plataforma tecnológica, no es igual a basura. Creo que es una herramienta muy poderosa para las marcas, muy poderosa para los medios de comunicación que la mayoría de los grandes grupos ponen a disposición de las marcas. Creo que es cierto que hay que controlar los entornos, creo que es cierto que hay un montón de tecnologías que te permiten hacerlo. Y por ende, soy una defensora de que esto es claramente una oportunidad para las marcas para procurar mejores resultados de negocio y de marca para sus organizaciones. ¿Estáis satisfechos como actores en ese sector de lo que la tecnología nos ofrece para conseguir los objetivos que queremos? Porque estamos hablando de que la tecnología nos permite buscar esos entornos más bueno, pues saludables, esos entornos más cercanos, afines a nuestras marcas, a lo que queremos comunicar. Pero un día sí y otro también encontramos que en Estados Unidos los anunciantes demandan a Meta porque descubren que el 60% de los impactos no saben muy bien qué han sido, si han sido robots o han sido en webs incontroladas. Yo creo que la tecnología existe, pero existen las métricas, los indicadores. Esta mañana hemos estado aquí hablando de, ¿se podría cualificar los medios por lo que están intentando hacer algunos organismos, tanto reguladores como organismos independientes, frente a la desinformación, la calidad de soportes, de medios? ¿Eso se incorpora a las métricas o se debería incorporar, ¿no? Porque son todas preguntas que están ahí y la tecnología nos posibilitaría hacer muchas cosas, pero no sé si existen las métricas, si existe la claridad necesaria para que después realmente las marcas no desperdicien su inversión porque llegan a sitios que no quieren, para que después favorezcan realmente lo que quieren favorecer. Yo creo que definitivamente se utiliza, son indicadores importantísimos, la calidad del entorno a la hora de crear o diseñar una estrategia de conexiones para una marca. Las agencias lo tienen en cuenta, por supuesto, no en vano yo creo que las agencias de medios somos los principales inversores de los grupos editoriales o de los grandes grupos de comunicación como A3 Media, ¿no? Y son nuestro stakeholder más importante después de nuestros clientes, después de las marcas para las que trabajamos. Por tanto, claro que defendemos eso, claro que tratamos de protegerlo, pero también creemos que tiene que ser competitiva la oferta, ¿no? A3 Media, por ejemplo, como gran grupo receptor de las estrategias de planificación, lo percibe con claridad. Quiero decir que los valores que realmente trata de transmitir a los anunciantes, los targets que es capaz de ofrecer a las marcas, se valoran adecuadamente respecto a toda esa otra inversión más indiscriminada o indiferenciada que existe. A ver cómo te respondo. A ver, te diría que sí. Bueno, primero, las posiciones negociadoras, siempre que tienes un negociador delante, tiende a decirte lo malo que eres, ¿no? Porque quiere que le cobres lo menos posible, ¿no? Entonces, yo lo que siento es que muchas veces en esa posición negociadora, de saque no te atribuyen muchos de los beneficios que tiene. Y creo que el mercado publicitario, por lo general, suele tender al reduccionismo del Excel. En el Excel al final hay una variable que es el coste por mil, el CPM, y te comparan tu CPM con el CPM de otra gente que no tiene 700 periodistas como tiene A3 Media, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso... Claro, esas son las métricas a las que me refería. ¿En qué medida se van incorporando en métricas de decisión, de planificación, ese tipo de criterios
Esto que decías tú, pues, y que todos mis compañeros han dicho que se valora, y estoy seguro que se valora, todo esto, el brand safe, los 700 periodistas, que está en pantalla grande, que tienes un contenido premium súper regulado, con los protocolos, las métricas auditadas, todo se tiene en cuenta. Pero luego te dicen, ya, pero es que tu CPM comparado con el CPM de tal plataforma es un mayor o menor. Entonces, es el reduccionismo del Excel, de la celda final del Excel que se llama CPM. Entonces, ¿que lo tienen en cuenta? Seguro que sí, joder, a nosotros nos va bien, somos una empresa que al final mueve 1.000 millones de euros, pues está claro que recibimos muchísimo dinero de los anunciantes, pero también es verdad que notas que otros rivales les valoran otro tipo de cosas que yo creo que no están a la altura nuestra en esas cosas. A ver, es un tema complejísimo, ¿no? Yo creo que somos sobresalientes en métricas y suspensos en claridad, en general. Y esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que depende, como toda la vida, ¿no? Depende de quién haga la métrica y cómo la vendas, ¿no? Pero yo creo honestamente que si vamos por barrios y cogemos, hablaba Cristina de la programática yo creo que no hay claridad todavía en muchas cosas. Esto es un caso muy sencillo, y apelo otra vez a la tecnología y vuelvo a sacar a colación lo de la desinformación. Casos concretos, cuando vemos que un 4% de tráfico robotizado te genera casi 60% de contenidos que ocupan un espacio, nos está dando la pauta de lo que está pasando en el mundo. Hay automatización a niveles, escalas industriales clarísimamente, y quien lo niega está mintiendo. Compañeros que se dedican a las telecomunicaciones ya tienen y han dado datos públicamente que casi el 52% de todo lo que sucede en las redes es automatizado, y esta automatización normalmente se pone al servicio de amplificar el mal o de amplificar los resultados buenos que no son tan buenos. Al final la mejor métrica es si vendes o no vendes. Esta es cuando estás anunciándote para vender, ¿no? O se te ve o no se te ve. Entonces esto lo ves desde el lado del anunciante. Luego es verdad que luego ya podemos empezar a desglosar y a romper y a desmultiplicar muchas cosas. Y yo creo que hay muchísima métrica, más que nunca, fantástica métrica, fantásticos documentos, pero creo que lo que está debajo de esa epidermis no es todavía claro. Y yo en esto soy muy crítico, y ya se me disculparán mis colegas que están en todo el proceso, incluso en el soporte del anunciante. Y en esto, esa falta de claridad significa que muchas veces cuando has empezado a estresar algún punto, te das cuenta que lo que sale detrás es que ha habido automatización. Y esto pasa. Y todos sabemos qué pasa. Entonces, vuelvo a apelar a la transparencia y la importancia de simplificar esos procesos, y que las comunicaciones punto a punto entre el que anuncia y el que recibe, o el soporte que visibiliza ese contenido, tiene que ser absolutamente más sencillo y más transparente para que podamos determinar si eso que estamos haciendo es correcto o no y se está utilizando de la manera correcta. Y la tecnología lo puede hacer, pero lo hemos complejizado muchísimo, y creo que en ese sentido tenemos que pasar del suspenso al menos al aprobado en claridad y en información transparente. Marina, ¿tú estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Yo lo que creo es que coincido con lo que decías sobre nos sobran métricas, nos falta claridad, ¿no? Es decir, estamos en una era de exceso de KPIs y de data métrico enorme, pero necesitamos mayor inteligencia de dato, que es algo muy diferente a tener tanto dato. Necesitamos hacer un ejercicio reduccionista para poder aprender. Y en ese ejercicio, por cierto, debería también estar incluido el consumidor, del que todavía no hemos hablado aquí, porque aquí hemos hablado de plataformas, hablamos de tecnología y del poder emancipador y peligrador, entre comillas, de una tecnología quizás mal gestionada, pero de lo que no hablamos es de un consumidor que ha mutado, y de un consumidor que las marcas, que es para quien nosotros trabajamos todo el día, estamos constantemente conectados con ese consumidor, viendo cómo cambia de preferencias, por ejemplo, de formatos, literalmente cada 6 semanas. Lo que nosotros estamos observando hoy en cambios de comportamiento de consumo no se ha visto nunca a nivel de frecuencia y de velocidad de cambio. Y eso que es tan normal cuando tú gestionas una marca comercial, nuestros grandes clientes, marcas comerciales, están hiper pendientes
de la inteligencia de consumidor basada en la integración de cientos de millones de fuentes de datos, donde intentamos sacar inteligencia constantemente para ir por delante de, si podemos, lo que está pasando y lo que está ocurriendo. Eso también tiene que ocurrir a nivel de los medios, porque el consumidor ha cambiado su forma de consumir información. Entonces, por ejemplo, cuando la industria publicitaria este año, en todos los informes, hablamos de que hay una fatiga de la tristeza, hay una fatiga de la pesadumbre, de la incertidumbre, hay una fatiga enorme de la información de las guerras y de la información de cambio climático, y que no es casualidad que Cannes Lion haya decidido este año lanzar una nueva categoría para premiar las mejores creatividades que hacen uso del humor. Eso te refleja lo que nos está pasando a los ciudadanos. La gente está agotada de la información analítica agobiante, y lo que te está pidiendo son formatos más entertaining o más positivos, en donde se busquen soluciones a los temas o se expliquen temas complejos de una forma más pragmática y en parte más positiva, porque el ciudadano lector lo que te está pidiendo es ayuda, te está pidiendo que le ayudes a navegar este mundo tan complicado que ha tocado vivir, donde la gran parte de las personas han perdido poder adquisitivo, donde en fin, donde tenemos el entorno que tenemos, ¿no? Todo ese tipo de cosas me parece que no las hablamos lo suficiente en el contexto de los medios, porque los medios tienen que reconectar con el consumidor también, y tienen que entender que, y de hecho los medios que lo hacen les está yendo muy bien. Cuando tú ves los experimentos que se están haciendo, por ejemplo, el FT, que es un medio brillante y que ha hecho su digitalización y su transformación mejor que otros muchos medios, cómo están experimentando con el audio, con las nuevas apps como FT Edit, cómo están creando suscripciones de puro audio o de un audio con un newsletter que es tu newsletter preferido. ¿Ahí qué están haciendo? Mezclando soluciones, personalización, audio, que es una tendencia, vídeo corto, que es una tendencia. Es decir, creo que nos falta reconectar un poco con el consumidor. Y el dato es importante, pero otra vez, el dato, hay muchísima data de consumidor, hace falta inteligencia de consumidor. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a quedarnos para cerrar. Me dicen que tenemos que ir acabando con esta idea positiva también de que existe esperanza, de que se pueden hacer muchas cosas, de que los medios pueden gestionar mejor todo su potencial en conexión con el consumidor, y yo creo que la idea del lector, el televidente y de cómo generar engagement cada vez está más clara también en el mundo de los medios. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro. Gracias.